Hola mis queridas amigas, mi nombre es María Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Quedé callada un momento antes de empezar, como lo hago siempre cuando abro esa caja de recuerdos que guardo debajo de la vieja colcha. La cámara parpadea con una luz cálida, como la lámpara que usaba mi abuela cuando hilaba en las noches de lluvia. Y desde ahí, desde ese rincón lleno de frascos, Mason con monedas, perlas amarradas en un hilo y cartas con sellos que ya no existen, les voy a contar lo que ella me contó a mí. La historia de una mujer que lo perdió todo y, paso a paso, usó la misma paciencia con la que cosía puntada por puntada para recuperar su honor. Mi abuela, la que a mí me contó todo esto, y que a su vez lo oyó de su propia madre, se llamaba Rosa de los Ángeles. Era una mujer menuda, con manos fuertes por tanto lavar la ropa en el río y por tantas veces amasar tortillas en la madrugada. Tenía una risa que sonaba a campanitas de lata y una manera de mirar que te hacía sentir que estabas en la casa correcta del mundo. Cuando me regaló el frasco Mason con las monedas que yo guardo al pie de mi cama, me dijo: «Guarda esto, mija. Un día sabrás por qué los frascos guardan memoria». Nunca sospeché cuánto más guardaría ese frasco que unas monedas. La historia comenzó un 12 de marzo, año 1978. Recuerdo la fecha porque mi abuela encontraba seguridad en las fechas, en ponerles nombre a las heridas. Cuando el mundo de Rosa se vino abajo de la manera más silenciosa, su propio hijo, el menor de sus 5, le robó la pensión que ella había cobrado con tanto esfuerzo. No fue solamente dinero, mis queridas, fue traición envuelta en palabras de desprecio. La pensión de Rosa era pequeña, apenas lo suficiente para que comprara frijoles, café y un poco de jabón cada mes. Me enseñó a contar centavo por centavo. Me mostró cómo con 2 pesos más podía hoy dormir tranquila porque la comida alcanzaría hasta el domingo. Eran 3,400 pesos al mes. Lo escribo así para que sepan que en su mundo ese número era dignidad. Y ese día, cuando la mujer de la ventanilla del banco le dijo que no había cobrado su pago, su corazón se hizo un hueco frío. Fue mi hijo, me dijo Rosa aquella tarde, sentada junto al fuego, con los ojos enrojecidos y las manos temblando mientras sostenía una carta amarillenta. Me dijo que estaba senil, que no sabía qué hacía con el dinero, que mejor él cuidaría de su madre. Me miró con una paciencia triste que aún hoy me enternece. Me devolvió un sobre vacío, María Elena, y me dijo que era por mi bien. ¿Se imaginan? El propio hijo, que la vio parir y madrugar, le devolvió su propia dignidad en un sobre sin monedas. Y no se lo devolvió avergonzado, no. La acusó de no saber qué hacer con su vida, de ser una carga. ¿Quién nos enseña? ¿A nombrar a la traición? ¿Cómo se mide el peso de una palabra como senil, dicha con facilidad, como quien cambia de camisa? Mi abuela no gritó. Jamás oí a Rosa golpear la mesa ni romper platos, aunque aquel mismo día los platos le hubieran servido para algo más que la sopa. Ella, con la lentitud de quien conoce su propio dolor, fue a su cuarto y sacó la caja de madera donde guardaba las cartas de su propia madre. Cartas que hablaban de promesas, de un apellido que no se debía ensuciar, de un frasco de vidrio en el que se habían guardado monedas durante una guerra. Sacó también las perlas viejas, con un hilo negro y gastado que mi abuela me entregó a mí una vez con la misma solemnidad con que se entrega una reliquia. No es el tiempo de rendirse, me dijo. Es el tiempo de recordar nombres. Esa tarde, mientras el olor del café invadía la cocina y el reloj de pared marcaba con paciencia los segundos, Rosa escribió una carta. No una carta de denuncia.
eso lo haría después, sino una carta para su hijo. La dobló con cuidado, como se doblan las camisas limpias, y la guardó dentro del frasco Mason que siempre mantuvo en la repisa de la cocina. Esa carta decía: «Si crees que me puedes llamar vieja y robarme, guarda el nombre que me diste, porque lo voy a tocar donde más te duela, tu conciencia». Pero Rosa no era una mujer de amenazas vacías. Ella había aprendido a sembrar pequeñas certezas como quien siembra ají en su jardín. A medianoche, después de que todos en la casa ya dormían y el gallo dejara de hacer sus planes para el alba, Rosa empezó a tejer lo que parecía una colcha cualquiera. Pero sus manos, mis queridas amigas, tejían con un propósito que no tenía prisa ni desesperación. Cada punto llevaba una fecha, cada tela un recuerdo, y entre las costuras ocultó algo que nadie hubiera buscado. Tal vez su hijo revisaría la casa por billetes y joyas, pensé entonces. Pero ¿quién habría de imaginar que dentro de la colcha habría una memoria que lo condenaría? Me gusta pensar en mi abuela como una artesana del tiempo. Mientras cosía, cantaba una canción que su madre le enseñó, una canción sobre la paciencia de las abuelas y sobre cómo las palabras rencorosas se vuelven barro si las dejas secar bajo el sol. «No es venganza», me dijo luego, cuando pregunté por qué no fue al juzgado de una vez. «Venganza es perderte a ti misma en el intento. Yo quería justicia, pero con la cabeza fría». La primera semana después del robo fue de silencios largos. Rosa iba al banco, preguntaba por su pensión, volvía con la respuesta: «Su hijo cobró en su nombre». Y la voz ahí, en la ventanilla, tenía la indiferencia de los que han visto demasiado. El boticario del pueblo, un hombre alto con gafas, de metal, la vio entrar un día con el gorro de lana hecho jirones y le dijo, compasivo: «Rosa, vaya, usted puede pedir una revisión legal». Ella respondió, con esa mezcla de ironía y dulzura que la caracterizaba: «¿Y quién va a pagar al abogado? ¿El mismo que me dejó sin mi pan?». Se rió, pero su risa tenía una muesca. La otra herida, además del robo, fue la voz del hijo cuando lo enfrentó. «No sabes qué haces con el dinero, madre. Olvídalo. Mejor relájate. Déjame a mí», había dicho, con una mano extendida como quien ofrece ayuda. ¿Cuántas veces nos han ofrecido la ayuda con la misma mano que nos quita? Rosa guardó eso, como quien guarda una espina para estudiarla después. Esa noche, después de que su hijo se fue a la ciudad con el dinero, Rosa tomó 3 monedas del frasco Mason y las contó como quien cuenta una oración. 3 monedas eran casi nada. Eran la convicción de que algo podía empezar de nuevo. Me enseñó a mirar las monedas bajo la lámpara, a sentir su frío como si recordara el invierno. «Con 3 monedas empiezo», me dijo, y su voz sonó a promesa. «Con 3 monedas empiezo a recuperar mi nombre». Cuando su hijo regresó, orgulloso con el billete en la cartera y la excusa en la punta de la lengua, Rosa ya había empezado a poner en marcha su plan. No era un plan de golpes ni de gritos. Era de paciencia, de pequeñas pruebas, de usar la misma inteligencia que su hijo creía tener solo para sí. Empezó a dejar notas en la casa, papeles doblados que contenían fechas y números, pequeños recordatorios que poco a poco comenzaron a formar un mapa. No había prisa, porque la prisa es amiga de la estupidez. Una madrugada encontré a mi abuela frente a la puerta de su habitación, con la carta amarillenta en la mano y una luz que le atravesaba la cara. «Voy a escribir una lista», me dijo, «no para juzgar, sino para recordar». Me dio un lápiz y me dijo que anotara todo lo que recordara de aquel hombre: los gestos, las deudas, las mentiras. Cuando le dije que no quería lastimar a nadie, me miró con esa ternura firme.
A veces lastimar a quien te ha lastimado es simplemente poner nombre a la verdad. No dijo más. La caja de cartas de la madre de Rosa, esa bóveda de palabras del pasado, tenía una que llevaba la fecha 9 de noviembre de 1942. En letra pequeña, la bisabuela había escrito: «Nunca dejes que te llamen loca por defender tu pan». Guardar esa frase fue para Rosa como sostener un espejo. Pudo mirar cuánto se parecía al rostro que la había parido. ¿Y si la memoria es una herramienta de justicia? ¿Y si la dignidad es algo que se hereda, como el apellido y la manera de doblar la ropa? Así fue como Rosa empezó a tender su red, abrir pequeñas cuentas, hablar con vecinos, dejarles una frase, una moneda, una carta. Entre los que la escucharon había un señor de la carnicería llamado Don Ernesto, que siempre había sido amigo del hijo, y que sin embargo no pudo negar que algo no olía bien. «Lo vi ir con el sobre lleno», dijo una tarde, mientras cortaba carne detrás de su mostrador, «y volver con la sonrisa de quien ha comido demasiado». Don Ernesto puso su voz a favor de Rosa como quien pone el calor sobre una herida. La gente comenzó a recordar pequeñas cosas. El hijo que vendía la cosecha antes de pagar al patrón. El hijo que empeñó la bicicleta que era del pueblo. Los recuerdos se arremolinaron como papeles sueltos en la plaza. Pequeñas victorias llegaron en forma de miradas. Algunos que antes se habían encogido de hombros empezaron a pasar por la puerta y decirle a Rosa: «Lo siento, vecina». No sabía. Y no era que la verdad cambiara su dolor, era que la verdad empezaba a hacer una costura sobre la herida. «La verdad no borra el daño», me dijo una tarde, «pero le pone punto final a la mentira». En una de esas tardes, Rosa recibió una carta sin sello, sin remitente, clavada en la ventana con una rosa seca. Adentro había una foto, la de su madre cuando era joven, con la misma mirada firme que ahora tenía Rosa. En el reverso, escrito a mano: «No permitas que te usen, tía. Guarda tu nombre». No supimos quién la dejó, pero el simple acto nos confirmó que no estábamos solas. A veces la justicia empieza por el silencio que se rompe en la intimidad. Había algo más en la carta que nadie esperaba. Esa noche no pude dormir. Me imaginé a mi abuela joven, con el vestido remendado de la misa, sosteniendo su pensión con manos de camaronera, sabiendo que tenía que alimentar a 5 niños. Pensé en las veces que me había dicho: «Nunca confíes solo en la palabra. Fíjate en la acción». Así, cada pequeña acción que hizo después estaba medida por esa regla. La primera gran prueba fue cuando su hijo se atrevió a vender la olla de cobre que había estado en la familia por generaciones, una olla que mi bisabuela había usado para cocinar tamales en las fiestas. La vendió sin consultarlo, con la justificación de que era viejo y no servía. Pero la olla, mis amigas, era memoria. Era el olor de la cocción de la primera sala de la casa. Era la huella de la familia. Al enterarse, Rosa no se fue corriendo a la policía ni a la comisaría. Fue al mercado. Habló con la mujer que la había comprado y, con paciencia de artesana, explicó la historia. La mujer, al principio recelosa, aceptó devolverla a cambio de un frasco Mason con algunas monedas. La olla volvió al fogón, y con ella un pedazo del honor. Lo que quiero decir con todo esto es que Rosa no buscó humillar ni espetar. Ella usó la misma astucia que su hijo creía exclusiva. Hizo un plan de pequeñas reparaciones, como quien cose puntada a puntada una colcha vieja para que no se deshilache. Mientras tanto, su hijo seguía creyendo que era el dueño de todo, del dinero, de las decisiones, de la verdad. Y esa soberbia sería su caída. Entretanto, mi abuela empezó a registrar cada movimiento del hijo, a qué hora salía, con quién hablaba, qué compraba. Registró fechas y sumas en una libreta que guardó en su delantal. Anotó 3.400 pesos el 12 de marzo. Anotó 500 pesos que faltaron el 2 de abril. Anotó la vez que el hijo dijo que había pagado una deuda y no lo había hecho.
Es increíble cómo una libreta tan humilde puede convertirse en un documento que pesa más que la palabra humana. En una de las hojas, Rosa escribió una fecha, 23 de mayo, y al lado puso documento y un número de identidad. Ese papel me lo mostró a mí solamente, como si hubiera decidido confiar en mi memoria para el momento en que sería necesario. «Guarda esto, hija», me dijo. «Puede que tengamos que sacudir la casa por debajo de las camas». Su sonrisa fue breve, pero en ella había la certeza de quien ya sabe cómo terminar un tejido. Mis amigas, no todo fue fácil. Hubo noches en las que el llanto de mi abuela calaba las vigas de la casa. Lloraba por el hijo que había traicionado, pero también por la infancia que parecía desvanecerse. ¿Habrá valido la pena todo esto?, me preguntó en una noche de luna pálida. ¿Valdrá la pena exponerlo si al final me quedo sin hijos? Su pregunta me hizo pensar en las veces que uno pone la vida en la balanza y no sabe qué pesa más, la sangre o la verdad. Y sin embargo, cada tarde cuando pasaba la mano por las perlas gastadas que su abuela le había dejado, Rosa recobraba fuerzas. «Las perlas no juzgan», decía, «solo guardan». Aquellas perlas, envueltas en un algodón ya amarillento, eran para ella la prueba de que la dignidad no se compra, se hereda y se defiende. Alguien rompió el frasco Mason de madrugada. Yo, que crecí junto a esa señora, aprendí a ver en ella la forma de hacer justicia sin levantar la voz. Cuando la gente del pueblo comenzó a mirar diferente a su hijo, con recelos, con distancia, él trató de parchar su orgullo con fiestas y regalos baratos. Compró un reloj que brillaba demasiado y una botella de vino para los domingos, ganas de comprar el tiempo que había robado. Pero la comunidad no se deja engañar tanto tiempo. La reputación se construye con años y se derrumba con un solo acto de codicia. La primera vez que su hijo la llamó senil en voz alta, un silencio cayó sobre la mesa. Él lo dijo como quien tira una piedra y sale corriendo. La piedra hizo daño, pero Rosa, en lugar de responder con la misma piedra, dejó que el silencio hiciera su trabajo. El silencio es una herramienta que muchas de nosotras aprendemos a usar. Pesa, cuestiona, obliga a la palabra que mintió a justificarse. Mientras la red de pequeñas pruebas se iba armando, Rosa iba también al banco a hablar con el encargado, a buscar papeles, a pedir copias. No tenía dinero para un abogado, pero tenía paciencia y la ayuda de quien no se vende, la verdad registrada. Guardaba fotocopias de recibos, fechas de cobro, firmas. Su libreta se volvió un archivo. Poco a poco, lo que fue un golpe emocional se convirtió en un expediente. Y así, mis queridas, termina este primer retazo de la historia. O mejor dicho, les dejo en la mano la primera hebra del tejido, porque Rosa había empezado a cobrar lo que se le debía, no con violencia, sino con una inteligencia que se parecía mucho a la ternura. No se dejaba llamar loca por defender su pan. Aprendió a usar su memoria como una red. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando les dejé al final de la parte anterior con esa frase, esa noche, cuando fui a cerrar la ventana, encontré algo que cambió todo. No exageré. Lo que encontré fue un papel doblado, escondido entre los tablones de la ventana, como si la casa misma hubiera querido vomitar una verdad guardada. Era una fotocopia. Sí, una fotocopia. Porque en 1978 ya había copias en la oficina del pueblo, de un movimiento bancario con la fecha 12 de marzo y el número de recibo 004396. Al lado, con una mano temblorosa pero con la decisión de quien no miente por necesidad, mi abuela había anotado en su libreta: 3.400, cobrado por Miguel Álvarez, firmado. Miguel era su hijo. El papel tenía algo más, un número de identidad que yo conocía.
27.345.882, y una firma que intentaba parecer la de mi abuela, pero que tenía la torpeza de quien ha tanteado una palabra sin saber su sentido. La firma era un garabato con tanta prisa que dejaba claro que quien la hizo no estaba pensando en la letra, sino en la salida. Mi abuela lo sostuvo bajo la lámpara como si fuera un fósforo encendido y dijo: «Lo vi claro, María Elena, lo vi hace tiempo, pero ahora lo tengo en mis manos escrito por ellos mismos». Su voz, en la penumbra, parecía la de una que había aprendido a esperar el momento justo. La libreta no mentía. Con esa pequeña fotocopia empezó la segunda fase de su estrategia. Lo que había hecho hasta entonces, recuperar la olla, juntar testimonios, fotocopiar recibos, fue apenas la entrada. Ahora, con un documento que tenía número y firma, Rosa podía hacer que la serpiente mostrara su cabeza. Pero había que tener cuidado. El hombre al que acusaba era su hijo. En este pueblo esas cosas se arreglan con miradas y no siempre con papeles. Si un vecino tomaba partido por el hijo, todo se podía venir abajo. Por eso ella cerró filas con la gente que sabía ver. Don Ernesto de la carnicería, la señora del puesto del pan, el bancario que cojea y escucha más de lo que habla. Rosa pidió entrar al banco un mediodía, con las manos limpias y el delantal puesto como si fuera a vender tortillas y no a demandar justicia. Entró con el sombrero en la mano y habló con don Rafael, el gerente, que conocía desde que llevó a su esposo a cobrar un préstamo en 1959. «Don Rafael», le dijo, «quiero ver los recibos». Él la miró con desconfianza y con el respeto para las señoras mayores. «Señora Rosa, eso es un trámite largo», replicó. Ella sonrió con esa mezcla de amor y acero que la caracteriza. «Entonces hágalo largo hoy, que yo no tengo otra paciencia sino la que me dio mi madre». El trámite fue largo, pero don Rafael, que le debía un favor a la familia, desde que la bisabuela pagó un préstamo con una gallina cuando el banco no tenía dinero, abrió un cajón y buscó. Salieron papeles con sellos, con fechas y códigos, y cuando puso el libro mayor delante de Rosa, fue como si el pueblo entero se hubiera reunido en esa mesa. Había una hoja que decía claramente: 1203-1978, pensión, 3.400, entregado a Miguel Álvarez, firma, firma. Y la firma, al compararla con la de mi abuela en la libreta, no tenía la ternura de su curva, era dura, apretada, de quien falsifica con prisa. La firma no era de ella. Rosa lo presentó todo en voz baja, sin alardes. No gritó, no escandalizó. Prefirió la calma como quien sabe que la calma hace que la gente mire dos veces. «Señor gerente, ¿usted puede decir si esto se entregó a mi hijo en efectivo?», preguntó. Y don Rafael, con una pausa que pesó como una balanza, respondió que sí. Se lo entregaron a su hijo. Ahora la evidencia tenía nombre, número y testigos. No era una historia de cocina, era un expediente. La comunidad comenzó a moverse como una tela que se estira, primero silenciosamente, después con chismes que retumbaban en la plaza. Pero mi abuela no quería chismes, quería consecuencias. Por eso fue al juzgado de paz con la libreta y las fotocopias. Presentó una queja formal con la ayuda de la señora Marta, la dueña de la tienda, que hace años trabajó como secretaria en la municipalidad y sabía cómo rellenar hojas sin que el papel tiemble. La queja decía: sustracción de pensión por parte del hijo, solicitud de restitución y aclaración de firma. Firmó con su nombre y puso la fecha 2 de junio de 1978 y entregó el expediente en una carpeta marrón. Mientras todo eso ocurría, el hijo, Miguel, no se quedó cruzado. La ambición tiene eso. Se mueve, busca parches, intenta gritar más fuerte. Empezó a hacer lo que los culpables suelen hacer: comprar voluntades. Invitó a la gente de la plaza a una cena el domingo, mandó arreglos de flores a la iglesia y pagó favores viejos con billetes que venían de su recién adquirida libertad económica.
Muchos recularon y se dejaron seducir por el vino y la gratitud falsa. La justicia no solo necesita pruebas, necesita testigos que no vendan su palabra. Pero Rosa había previsto eso. Sabía que las compras del hijo durarían apenas días si se exponía a su patrón. Por eso su estrategia fue doble: pruebas documentales y una maniobra que llamo con cariño la trampa del espejo. Ella necesitaba que él se mostrara como era, sin máscaras, y para eso lo provocó con ternura. Le escribió una carta, sí, una carta, como las que su madre guardaba, diciéndole que se estaba muriendo la tía Petra y que le pediría ayuda para llegar al pueblo. Miguel, movido por la oportunidad de mostrarse caritativo y, de paso, de sacar más dinero, vino con la vanidad encendida. La visita al pueblo fue una escena en sí. Miguel llegó con su camioneta nueva, la misma con la que iba a tirar polvo sobre la gente, y entró en la casa como quien entra a una caja donde cree que el regalo es suyo. La tía Petra, que existía pero no se moría, fue la coartada perfecta. Con la complicidad de don Ernesto y la señora Marta, la escena fue colocada. Llamadas simuladas, sobadas de hombros y lágrimas que no eran auténticas pero funcionaban. Miguel, creyendo que iba a ganar puntos, cometió el error de hablar demasiado. Se jactó de cómo él había ayudado a su madre a no preocuparse por nada. Se jactó de lo generoso que era. En su vanidad dejó escapar una frase que a Rosa le sonó a campanada: «Yo me encargo, mamá. Si no supieras contar, yo te protejo». Era exactamente la frase que le había dicho la primera noche cuando devolvió el sobre vacío. Lo dijo en voz alta, y no se dio cuenta. Aquella frase se convirtió en la llave que abrió la jaula. Rosa, con una calma que me sigue haciendo temblar, se acercó a él como quien recoge una fruta madura del árbol. «Miguel», le dijo, «¿recuerdas cuando me dijiste que yo no sabía qué hacer con mi dinero?» Él, sorprendido por la calma, volvió la cabeza con esa mezcla de impaciencia y seguridad que tienen los que creen tener la razón. Rosa entonces le pidió que firmara una pequeña autorización delante de la tía Petra, una autorización para que él cobrara por la paz. La invité a ver cómo él aceptaba el papel. Miguel, con ese aire de quien hace favores, firmó sin leer. Firmó con la misma mano que luego firmaría la otra documentación. No fue casual. Nosotros sabíamos que él firmaría. La vanidad es más fácil de manipular que el orgullo. La autoridad del hombre se confunde con su inseguridad. Se firmó el papel y con la ayuda de la señora Marta lo llevamos al banco. Allí, en la ventanilla, Miguel pidió que el gerente pusiera su firma como autorizado para cobrar el siguiente mes. «Mi madre no sabe leer», dijo. Y ahí, sin darse cuenta, quiso reproducir su propio truco: pedirle al banco que lo reconociera como apoderado. Pero en el banco no se lo dieron tan fácil porque don Rafael, que ya había visto las fotocopias y sabía que algo olía mal, pidió que se verificara la identidad. Esto nos dio la oportunidad que Rosa necesitaba para comparar firmas y fechas otra vez. Se sacaron copias, se pidieron comparecencias y, lo más importante, se colocó frente a Miguel una sorpresa: su propia libreta, la del hijo donde anotaba gastos y fechas. Esa libreta que encontramos por casualidad colgada en el respaldo de una silla en la cantina, el alambique, una hora después de que él se emborrachara, contando sus obras de caridad. Alguien de la cantina, que no quería problemas, me la entregó a mí porque me conocía y porque le daba pena ver a una señora mayor ser culposa. La libreta fue un golpe de luz. Tenía nombres, fechas y cantidades. Tenía anotaciones con la palabra pensión y números que se correspondían con los retiros. Había entradas como 1203, 3400 cobrado, R. E o 204, 500 faltante. 1004, botella para fiesta, 120. 15 y o 05, deuda casita, 800. No eran conjeturas. Era la contabilidad del que roba a su madre como quien anota los frijoles en la cocina. La libreta venía con una cosa más, una pequeña hoja arrancada,
donde había un plan escrito con tinta azul. Plan: convencer a mamá que no puede con el banco, manejar cuentas, cobrar por ella, usar excusas de salud. La letra era grotescamente suya, con la arrogancia de quien cree que el mundo se escribe a su punto. La libreta tenía algo que nadie esperaba: un nombre. Con la libreta en la mano, Rosa subió al estrado del mercado el domingo, cuando la plaza estaba llena y la gente compraba frutas. Le dije que no lo hiciera, que la vergüenza podía ser peor. Ella me miró y me dijo: «No quiero vergüenza, quiero que vean la verdad». Subió y, sin megáfono ni gritos, empezó a leer entradas. Leyó la fecha y la cantidad y la plaza se fue quedando muda. Cuando llegó a la hoja donde estaba escrito «Plan convencer a mamá», la gente ya no compraba frutas. Nos miraban como si la tela del pueblo se estuviera rasgando. Miguel, que había ido a la plaza pensando en comprar respeto, quedó pálido. Su vanidad se convirtió en miedo. Trató de interrumpir, de decir que era una calumnia, que la libreta no era suya, que alguien la había puesto allí. La costumbre protege a los culpables. Los amigos se alistan, se hacen de la vista gorda. Pero esa vez la libreta era acompañada por otras pruebas: el recibo de la venta de la olla con la firma del comprador, la copia del movimiento bancario, testimonios de la tienda y del boticario. La comunidad, al ver todo junto, entendió que no se trataba de la palabra de una mujer anciana contra la del hijo. Se trataba de un tejido de documentos. En ese momento, el hijo reaccionó con lo que más temen los culpables: la desmesura. No salió a pedir disculpas ni a devolver el dinero. Salió con un papel en la mano, con la cara roja por el calor y el orgullo herido. Tenía un documento con sello notarial. «Mamá», dijo, «aquí está lo que demuestra que soy yo quien tiene el derecho de hacer lo que hago. Tengo un poder notarial con fecha 1 de mayo». La plaza se contaminó de un silencio nuevo. ¿Era verdad? Si ese papel era verdadero, toda la red se podía deshacer. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando Miguel desplegó ese papel con el sello notarial en la plaza, con la voz que pretendía ser solemne y las manos temblando por la vergüenza que solo el orgullo intenta ocultar, muchas de nosotras vimos la vida ponerse en dos hileras: la de los que creen en las palabras y la de los que creen en las pruebas. Rosa sostuvo la libreta que había encontrado en la cantina. La sostuvo con las mismas manos que en otras noches habían lavado la ropa a mano, con uñas rotas por la tierra y por el trabajo. Sus dedos recorrieron las páginas y cuando miró de frente a Miguel, no vi en ella ira desbocada, sino la calma de quien ya había pensado un final para ese cuento. En la hoja donde Miguel había escrito «Plan, convencer a mamá, manejar cuentas», su letra era aquella que ya conocíamos. En la fotocopia del movimiento bancario, la firma que figuraba como mía, la de Rosa, no tenía la temblorosa curva de su letra auténtica. Parecía la firma de alguien que intenta imitar sin respeto. Con esa sensación que da la certeza, Rosa dijo: «Eso no es lo mío». Y no lo era. Su firma, que yo había visto en cartas de 1960 y en recibos de la cooperativa donde cobró por primera vez un préstamo para comprar una máquina de coser, traía una voz propia, una R redonda, un trazo final que bajaba como quien termina una plegaria. La firma del poder notarial, en cambio, era seca, apretada, con la torpeza de la impostura. Entonces empezó la búsqueda formal de la verdad. No porque Rosa buscara venganza, sino porque sabía que la dignidad exige prueba. Nos fuimos al juzgado de paz el lunes siguiente, 2 de julio de 1978, con la carpeta que ya conocían: fotocopias, libreta, recibos, la olla de vuelta y el frasco Mason. Don Rafael, que había estado en la ventanilla del banco, nos acompañó con la mirada de quien siente que la justicia puede ser lenta,
pero no inexistente. Presentamos la denuncia por apropiación indebida y por posible falsificación de documento público. Lo escribo así porque quiero que sepan los pasos que dio mi abuela. No para hacer de esto un manual, sino para que entiendan la paciencia que necesita una mujer cuando su nombre es puesto a prueba. En el juzgado, el secretario recibió la carpeta, la selló y nos citó para el día 15 de julio. Entretanto, Rosa no se quedó quieta. Visitó la municipalidad y pidió que verificaran la numeración del sello notarial que Miguel había mostrado. Habló con la oficina del escribano, que en esos días no atendía por enfermedad. Y aquí, mis queridas, viene la primera pieza que hizo que todo el castillo de cartas de Miguel se desmoronara. El sello notarial era falso. No era una exageración. Llevamos el papel al registro y el funcionario, un hombre flaco con lentes redondos que había conocido a la familia desde siempre, comparó el sello con el libro de actas. Este sello corresponde a un notario de la ciudad, pero con un número que no existe en nuestro libro, dijo, abriendo el expediente con una lentitud que no era indiferente sino precisa. Además, agregó, la tinta usada para el sello no tiene la marca de la tinta oficial. Parece una impresión casera. Le tembló la voz un poco, como la mía cuando recuerdan cosas tristes, pero su palabra fue firme. Allí fue donde se vio que alguien había querido dar apariencia de legalidad a una cosa que no lo era. El sello era mentira, pero faltaba la firma que lo probara. Con el sello en duda, el siguiente paso fue la comparación de firmas. Rosa presentó cartas con su rúbrica desde 1942, recibos porque ella siempre había sido cuidadosa, recibo por pagos de la cooperativa, firmados por Rosa de Los Ángeles. Leímos juntas, a la luz de la lámpara, aquellas letras y vimos cómo la R se redondeaba y cómo la S final menguaba con una curva cansada. Pedimos que el banco aportara su archivo. Don Rafael, que no quería meterse en líos pero tampoco permitir la injusticia, sacó del cajón los libros mayores y pidió una copia certificada. La diferencia saltó a la vista. La firma del poder notarial era sencillamente distinta. Había trazos que imitaban, pero no podrían igualar la memoria de una vida escrita en tinta. Entonces apareció una mujer que nadie imaginaba, la maestra de caligrafía de la escuela, la señora Piedad. Piedad había enseñado a muchos a escribir con cuidado. Su vista para las letras era como la vista de una costurera para las puntadas. No perdonaba irregularidades. Cuando le mostramos las firmas, la maestra dejó de hacer las formas. Esto es una falsificación, dijo, con la voz baja pero clara. La presión del trazo, el fin de la curva, no es de la misma mano. Además, noto que hay un doble trazado en puntos donde hay duda. Es como cuando alguien repasa una firma para simular. Puso sus dedos sobre las copias, como si tocara el pasado. Su testimonio fue un golpe serio. No había solo palabras, había opinión técnica. Mientras tanto, Miguel intentó recomponer su estrategia con un acto de desesperación. Fue a la iglesia, compró 2 cajas de pan y las repartió en la puerta. Y luego llegó al bar donde siempre hablaba don Ernesto, y les dijo a los presentes que todo era un malentendido, que la familia debía unirse. Pero su voz no encontró escucha. La plaza, que al principio había estado dividida entre la costumbre de creer en el que da, empezó a escuchar las piezas del rompecabezas, la libreta con anotaciones, el recibo de la venta de la olla, la fotocopia del movimiento bancario y la pericia de la maestra Piedad. No era una venganza, era la exposición de un tejido que él mismo había hilado. El 15 de julio llegó la audiencia en el juzgado. Allí, frente al señor juez, un hombre mayor que huele a papel y a té, presentamos la carpeta. Se leyó la acusación: apropiación indebida de pensión y falsificación de documento público. Miguel estaba sentado con la cara roja. La mujer que lo defendía era su hermana menor, una mujer que siempre había temblado entre la lealtad familiar y la vergüenza. Rosa, por su parte, iba con la serenidad de quien presenta su verdad con pruebas.
Habló poco, tal como nos lo había enseñado. Yo fui al banco el 12 de marzo a cobrar mi pensión. Apareció un recibo llamado a mi nombre, pero el dinero fue retirado por mi hijo. Tengo copias, registros y testigos. No busco humillar a mi sangre. Busco mi pan. Su voz, que parecía pequeña, hizo un silencio mayor que un grito. La decisión del juez fue clara: abrir investigación y citar a declarar al escribano que supuestamente había firmado el poder notarial. Y ahí vino el giro que nadie esperaba del todo. El escribano no era el que figuraba en el sello. Al investigar el sello, la policía administrativa encontró que la placa había sido copiada de un modelo público, pero con errores en la numeración. Había una imprenta casera que había hecho esa placa y una mano torpe la usó para dar apariencia de verdad. Cuando la pericia técnica volvió a la mesa, no quedaba duda. Era falsificación. La falsificación tenía huellas que solo alguien cercano dejaría. A partir de ese momento, la comunidad hizo su parte. Algunas señoras vinieron a declarar que habían visto a Miguel con billetes nivelados. Otras dijeron que lo vieron en la cantina contando el dinero. Don Ernesto, que se había enojado por ser usado como poste para las sonrisas del culpable, declaró que la libreta había estado en la cantina la noche en que Miguel se emborrachó y se la dejó a mí por vergüenza. La señora Marta, la que ayudó a Rosa a llenar la denuncia, aportó copias de los recibos y declaró que Miguel le había ofrecido dinero para que callara. Es curioso cómo la verdad, cuando se sostiene en documentos, hace que muchos recuerden lo que antes no se atrevían a decir. La investigación concluyó con una imputación formal. Miguel fue acusado. No fue una condena inmediata, la ley es lenta y la justicia tarda. Pero la investigación mostró que él había cobrado en su nombre la suma de 3.400 pesos del 12 de marzo, y que otros retiros no justificados sumaban 2.420 pesos más entre abril y mayo. En total, hablamos de 5.820 pesos que pasaron por sus manos y fueron usados para fines personales, fiestas, pago de deudas y regalos que pretendían comprar conciencias. No eran cifras enormes, pero para una pensión eran la vida de una mujer. Frijoles, café, jabón, la compra del mes. Esos números pesaban como piedras. La comunidad, en eso que llamo justicia social, actuó. Se organizó una colecta para cubrir los gastos de proceso porque Rosa no tenía recursos para abogados. Las mujeres del mercado hicieron tortillas y empanadas. Las señoras de la iglesia pusieron manos a la olla. Con esa solidaridad se contrató un abogado que supo mover el expediente en la ciudad. No lo hicimos por vanidad, mis queridas. Lo hicimos porque entendíamos que si la ley no se cuidaba, la costumbre permitiría más abusos. Con el avance del proceso, Miguel perdió su trabajo temporal que tenía en la municipalidad, porque la gente empezó a negarle contratos. Su camioneta fue embargada por deuda y, más doloroso para él, la comunidad lo miró con desdén. Sus amigos dejaron de recibirlo. La humillación social fue una forma de justicia que, aunque cruda, devolvía el equilibrio que había roto. No celebramos su caída. Celebramos que Rosa recuperara su nombre. Finalmente, en octubre de 1978, hubo una audiencia mayor donde el juez dictaminó que Miguel debía restituir la suma total de 5.820 pesos a su madre, pagar una multa por falsificación y hacer trabajo comunitario por 6 meses en el comedor del pueblo. Además, el poder notarial fue declarado nulo. Fue una resolución que no borraba el dolor, pero que traía una reparación concreta. A veces la justicia llega con cuentas, números, firmas y sentencias, pero solía también llegar con la serenidad que acompaña a quien al fin ve una puerta cerrarse. Miguel intentó huir, pero la verdad lo alcanzó. No todo fue tan limpio. Hubo amenazas, cartas sin firma, rumores venenosos, llamadas a la casa de Rosa en la madrugada para asustarla. Ella recibió un sobre con una tarjeta rota que decía: «Deja esto o lo pagarás». Fue la prueba de que la herida no solo había sido económica, sino también de ira.
Rosa me miró un día, mientras cosía la colcha que había empezado esa primera noche, y dijo: «Si me tienen miedo, es porque aún creen que puedo temblar». Me dio la espalda y cosió. Su calma fue su mejor respuesta. La restitución le permitió a Rosa comprar cosas sencillas que no había osado: un nuevo par de zapatos, un frasco Mason grande para ahorrar y una pequeña caja metálica donde guardó las perlas. No las vendió. Nunca lo pensó. Esas perlas eran su talismán, su memoria. Con parte del dinero, además, ayudó a pagar la reparación del tejado de la escuela y dejó una pequeña donación al comedor donde después Miguel tendría que trabajar. Fue una decisión que no buscó humillar al hijo, sino que lo invitó a la dignidad. El día que pagó la deuda, Miguel vino con las manos temblorosas y una carta de disculpa que parecía escrita por un hombre que había aprendido algo con dolor. Rosa la leyó en silencio y respiró hondo. «Yo no vine a humillarte», dijo en voz baja frente a toda la gente reunida en la plaza. «Vine a recoger lo que era mío y a que entiendas que el nombre se respeta». Miguel, con la cara colorada, dejó caer la mirada. No hubo abrazo ni reconciliación teatral. Hubo un acuerdo que nació de la ley y del cansancio. A veces la dignidad no se vende, y cuando se recupera es demasiado tarde para que el orgullo vuelva a ser limpio. La verdad se construye con memoria y papeles, pero también con actos pequeños que se repiten. Una colcha que se cose punto por punto puede ser más elocuente que 1000 discursos. Después del proceso, la gente del pueblo cambió su manera de mirar. Algunos se acercaron a Rosa para pedirle receta de esa paciencia que la había hecho tan estratégica. Otras, más jóvenes, abrieron cuentas de ahorro en bandejas de madera que imitan frascos Mason. Mi abuela empezó a enseñar en la iglesia pequeñas reuniones sobre cómo guardar dinero, cómo pedir recibos, cómo anotar fechas. No fue que se volviera amargada. Se volvió pedagoga de la prudencia. Su colcha terminó en diciembre de ese año. La colcha contenía retazos con fechas, nombres y pequeñas notas que ella iba pegando. 1203. No olvidar. 2305. Pedir copia. 1507. Testigo piedad. Cuando la colcha estuvo terminada, la colgó en la pared del comedor. Era una especie de mapa de su lucha. La poetic justice que tanto nos gusta en los cuentos no vino de un castigo cruel, sino de la misma lógica que había movido el engaño. Miguel quiso comprar conciencias con regalos. La comunidad devolvió su propio espejo. No quiso comprarlo más. Él perdió lo que creía seguro, la confianza pública. Y la lección fue dura. Robar al propio sustento de una madre deja cicatrices que no paga ni el dinero ni la disculpa. La justicia, en nuestro caso, fue la restitución y la reparación social. Cuando todo se calmó, me senté una tarde con ella bajo el árbol de mango y le pregunté si se arrepentía de haber luchado así, en público. Me miró con esos ojos que siempre parecen contener un secreto de vida y me dijo: «No se trata de ganar juicios, María Elena. Se trata de no perder el nombre». Yo quise mi pan y lo pedí con pruebas. Si no hubiera hablado, la mentira hubiera hecho una casa de papel y nuestro nombre habría quedado en ceniza. Yo prefiero dormir tranquila. Me sostuvo la mano y yo sentí en sus dedos esa fuerza que habían amasado tortillas, que habían cocido, que habían contado monedas en las noches. La dignidad no se mendiga. Se defiende con paciencia y con redes de gente buena. Hoy, cuando veo el frasco Mason lleno de monedas en mi repisa, el mismo frasco blanco donde mi abuela guardó su primera carta, pienso en las muchas abuelas que guardan su vida en recipientes pequeños, en perlas, en cartas, en colchas. Esas cosas valen porque contienen nombres. Y por eso, mis queridas, les digo, aprendan a pedir recibos, a anotar fechas, a guardar una copia. No porque el mundo sea malo, sino porque la prudencia ahorra lágrimas. Rosa murió años después, con la colcha puesta sobre sus rodillas
y las perlas junto al almohadón. No hubo reconciliación épica con Miguel. Hubo un cierre pequeño, una entrega de cartas y un perdón medido. No total, pero verdadero en su término. En su funeral, mucha gente vino a compartir cómo había cambiado el pueblo. Más gente con cuentas de ahorro, menos manos dispuestas a tomar de la ancianidad. Fue una victoria simple pero profunda. Ella se fue sabiendo que había dejado algo más que recetas. Dejó un ejemplo. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olviden suscribirse. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.